de la fotografía del 2024 y los retos del 2025. Vámonos a escuchar al ministro de Asuntos Exteriores ruso. Las evaluaciones de principio de la situación internacional que tenemos en el mundo, las valoraciones de nuestras acciones, nuestra política, los objetivos de nuestro trabajo en la arena internacional fueron detalladamente presentados por el presidente Vladimir Putin en el curso de su conferencia de prensa el 19 de diciembre. Y antes también, sobre una base regular, él abordó los temas internacionales en sus intervenciones en el grupo de Valdai durante la línea directa y en otras ocasiones también. Por lo tanto, no me voy a detener en detalle en los acontecimientos de los cuales estuvo llena la vida internacional, que constituyen la esencia de nuestro trabajo, de nuestras iniciativas. Nada más voy a recordar, porque hace tiempo que lo estamos diciendo, que la fase histórica actual es un periodo, o a lo mejor incluso una época de confrontación entre quienes defienden los principios básicos del derecho internacional, el orden mundial que se formó tras la victoria contra el nazismo y el militarismo japonés en la Segunda Guerra Mundial, principios que están consagrados y consolidados en el documento legal internacional más importante, que es la Carta de la ONU, y quienes esta Carta de la ONU ya no les satisface, quienes tras el término de la Guerra Fría decidió que ya estaba hecha la cosa, que el rival principal, la Unión Soviética y el campo socialista, fue suprimido para siempre. Y ellos decidieron que a partir de este momento podían guiarse no por la Carta de la ONU, sino por los deseos que crecen en el occidente colectivo, como lo llamamos, aliados, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, que también son aliados de los Estados Unidos. Al sentir que ganaron la Guerra Fría, decidieron que a partir de este momento no iban a acordar ninguna decisiones con un rival poderoso como lo era la Unión Soviética. Decidieron que iban a resolver todas las cuestiones por ellos mismos y solo ordenar a otros desde la altura de su posición. El Comité Central, buros especializados, como era la situación en la URSS. En aquel entonces, la República Popular de China todavía no ha alcanzado los logros económicos, influencia política que observamos en la actualidad. Por lo tanto, el Occidente no tenía ningún tipo de oposición. Pero en los últimos años, y en varias ocasiones lo indicó el presidente Putin, hablando de una manera muy convincente, explicando las razones radicales, las causas radicales del comienzo de la operación militar especial en Ucrania, o más bien las causas verdaderas, cuando nosotros nos vimos obligados a defendernos de un ataque, defendernos de una guerra que fue iniciada contra nosotros por el Occidente con el objetivo principal de suprimir a otro rival que Rusia volvió a ser en la arena internacional. No voy a mencionar todas estas causas. El objetivo principal del Occidente fue debilitar a Rusia en el plan geopolítico, creando a sus puertas, en sus fronteras, no en otra parte del océano, sino cerca de sus fronteras, en los territorios históricamente rusos que fueron cultivados por los reyes, zares rusos. En estos lugares crearon amenazas directas para la Federación Rusa, tratando de disminuir nuestro potencial estratégico, disminuir su importancia a lo máximo.
El otro objetivo también está vinculado con la historia de estas tierras, pero no en este caso estamos hablando de la gente que a lo largo de siglos solían vivir en estas tierras, que las desarrollaron desde las bases, construyeron ciudades, puertos, y a esta gente el régimen de Ucrania, que llegó al poder a través de un golpe de Estado no constitucional, los declaró terroristas cuando se negaron a aceptar este golpe de Estado, y este régimen comenzó una ofensiva contra todo lo ruso, que a lo largo de varios siglos era la esencia de aquellos territorios donde la gente se negó a obedecer a los nuevos nazis. Ahora estamos observando la culminación de esta batalla. Estoy seguro de que habrá cuestiones con respecto al tema, por lo tanto no iré en detalle sobre esta cuestión. Nada más quisiera decir, como lo decían en las universidades en la URSS, voy a plantear las diferencias principales de la época histórica actual. Esta diferencia está entre los quienes están a favor de la multilateralidad, están a favor de la Carta de la ONU, abogan por la igualdad soberana entre los estados, lo cual requiere de todos los que ratificaron la Carta de la ONU no imponer su voluntad, sino probar su posición. 9:44 está hablando Lavrov en una comparecencia alrededor de un resumen del 24 y el planteamiento del 25 desde esa óptica rusa. Hay un elemento fundamental en esta primera parte del discurso que está haciendo Lavrov alrededor de un elemento clave, que son el sistema basado en reglas, el sistema internacional, las relaciones internacionales basadas en reglas, y cómo desde la óptica rusa se va viendo una fotografía de que esas reglas estaban siendo rotas, por lo que está haciendo un primer balance alrededor, bueno, que se puede entender hacia dónde va a querer ir, ¿no? Que es un final o un proceso final de en qué mundo estamos, cuáles son las reglas, o si estamos en un entorno de Leviatán, en un entorno del más fuerte, y el más fuerte rige, porque no estamos en un entorno donde las reglas, las leyes, el orden internacional basado en normas, en leyes, en reglas, sea lo preponderante. Seguimos escuchando a Lavrov, es el ministro de Asuntos Exteriores ruso, en una fotografía que está escuchando Occidente al detalle, para también saber e intentar descifrar entre líneas cuál es la posición rusa en este inicio de 2025, en el que se plantea que pueda llegar en los próximos 6 meses un proceso de negociación que ponga fin a la guerra de Ucrania. Seguimos escuchándole. Creen que tiene su propia carta, y con esta carta suya, la carta occidental, que llaman un orden mundial basado en reglas, que nunca nadie ha visto. Esta carta la traen a todos los monasterios, a todas las mezquitas, a todas las iglesias y catedrales. Esta es la diferencia principal que vemos nosotros. Este deseo de proclamarse ganadores y jueces tras el final de la Guerra Fría, tras el colapso de la URSS, en la actualidad mantiene su fuerza, es algo que me preocupa y sorprende. Porque cualquier político con sentido común tiene que entender que los tiempos en los últimos 30-35 años han cambiado mucho. Y la oposición ya se ha recuperado, pero ahora no en forma de la Unión Soviética, sino en forma de nuevas economías emergentes, centros financieros en China y la India, en los países de ASEAN, en el mundo árabe, en la CELAC. Nueva Rusia, junto con sus aliados, en la UE, en la CEI, OTSC, la OCS, los BRICS y muchos otros centros exitosos y grupos que se desarrollan rápidamente en todas las regiones y partes del mundo, en el sur global, o más bien los países de la mayoría mundial. Ya vivimos una nueva realidad
existen rivales poderosos que quieren sobre bases justas competir en el ámbito de economía, finanzas, deporte, pero el Occidente preserva esta inercia de su supremacía total. Por lo menos las élites actuales, es algo que ellos simplemente no pueden superar y abandonar. Y están, por lo tanto, en declive, tratando de cortar la competición en todos los sectores, por ejemplo, en la economía. Hoy declararon otro paquete de sanciones en los Estados Unidos en el ámbito de microcircuitos de inteligencia artificial. Entre otras cosas, prohibieron las importaciones de estos microcircuitos a los países de la OTAN y miembros de la Unión Europea. Por lo tanto, yo estoy convencido, no les hace falta ningún tipo de rival a los Estados Unidos en ninguno de los sectores, comenzando por el sector de energía, donde ellos sin vergüenza permiten actos terroristas para destruir la base del bienestar energético de la Unión Europea.